Hola, te doy la más cordial de las bienvenidas a esta segunda temporada de More Diálogos Podcast. Soy Dani Cataño y estaré acompañándote durante esta segunda temporada. Si es la primera vez que nos escuchas o nos ves, bueno, te comparto que More Diálogos Podcast llega a ti por la Fundación More Latinoamérica. Es esta ONG educativa sin fines de lucro que opera de manera virtual para lograr la equidad y capacitación integral de la mujer. Y para dar inicio a esta segunda temporada, antes de arrancar con este tema que tenemos el día de hoy, quiero invitarte a que te suscribas al canal o si nos estás escuchando vía Spotify, le des follow y compartas también este episodio. Y si no has tenido la oportunidad de ver los episodios anteriores, bueno, te invito a verlos y poder compartirlos también. Recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos episodios que estaremos lanzando en esta segunda temporada. Y el día de hoy vamos a iniciar con este tema: cómo aceptar y sobrellevar una enfermedad crónica degenerativa y lograr ser exitosa. Y para esta ocasión y para este tema me acompaña Ana Rodríguez Carrillo. Ella es educadora bilingüe, intérprete, traductora, coach de vida, Theta Healer, wellness therapist, gerente comercial Makeover Explosive Works y nacida en la Ciudad de México. Así que, Ana, te doy la más cordial bienvenida a esta segunda temporada de More Diálogos Podcast. Dani, un placer estar aquí y acompañarlas nuevamente. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a arrancar con este tema: cómo aceptar y sobrellevar una enfermedad crónica degenerativa y lograr ser exitosa. Y para iniciar con este tema, vamos a indagar un poquito más sobre qué es una enfermedad crónica. Cuando escuchamos eso, ¿qué nos puedes explicar sobre eso? Una enfermedad crónica degenerativa es una enfermedad que puede haber de muchos tipos, pero es una enfermedad que adquieres y que no se te va a quitar. O sea, no es como una gripa que te da y es un virus o una bacteria que cumple su ciclo y termina y tu cuerpo recupera su salud. No. Aquí es algún mal funcionamiento que ya hay en algún órgano de tu cuerpo y que el día que la adquiriste, hasta el día que te mueras, vas a tener esa enfermedad y todos los efectos colaterales que conlleva tenerlos, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos hablar de muchísimos temas, de muchísimos tipos. O sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sistema inmunológico, normalmente son enfermedades crónico-degenerativas. También podríamos hablar de hipertensión, diabetes. O sea, son todo este tipo de enfermedades que una vez que llegaron a tu cuerpo, llegaron para quedarse. Ok. ¿Y cómo te das cuenta o cómo sabe una persona que tiene esta enfermedad? Por ejemplo, en la diabetes, bueno, sí llegas a percatarte, ¿no? De que algo no está funcionando bien con mi sistema, con la parte de la glucosa, pero en otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas, ¿cómo te das cuenta? Una de las muy comunes, que es la hipertensión, una de las primeras cosas que empieza a tener la gente es que empieza a tener como dolores de cabeza, y son como dolores de cabeza pues diferentes, ¿no? O sea, no es como el típico, sino es un dolor que les da como en la parte de atrás de los ojos y empiezan a sentirse mal. Por ejemplo, mi novio tiene hipertensión y cuando se la detectaron, que le vino una crisis muy fuerte, se le subió muchísimo, una de las cosas que nos alarmó, brincó, fue que se le hizo un derrame en el ojo enorme. Y tenía mucho dolor de cabeza, ¿no? Entonces tuvo que estar hospitalizado hasta que lograron, pues, balancearle la presión y, pues, ya tomar, pues, la medicación, ¿no? Para siempre. En mi caso, yo tengo artritis reumatoide. La tengo diagnosticada desde hace 20 años. Y, pues, bueno, yo empecé, de pronto, haz cuenta, un día me desperté y de repente me empezó un dolorcito en el hombro. Y el dolorcito en el hombro al cabo de, no sé, 2 horas, era insoportable. O sea, era de no podía yo hacer esto, no podía moverlo, era una cosa así horrible. Entonces, pues lo primero que piensas es, pues voy al doctor, ¿no?
Entonces mi papá en ese entonces tenía un amigo que era ortopedista, lo fui a ver, me revisó, me dijo que era una bursitis, me mandó unos medicamentos de diclofenaco con vitamina B12, no sé qué, me la pusieron, se me quitó, padre. Y pues al cabo como de 3 semanas, pues otra vez, pero ahora me vino en el otro hombro. Entonces decía, qué raro, ¿no? Pues volví con el doctor, me vuelve a mandar las medicinas, se me quita. Y al rato me vino el dolor, pero en la muñeca. Entonces, cuando llego con él y ya son 3, 4 veces el mismo rollo, pues a él empieza a latir que algo no está bien. Entonces me manda a hacer unos estudios y dentro de los estudios que me manda a hacer, me manda uno que se llama factor reumatoide, sale positivo. Y entonces el primer diagnóstico que me da él era que tenía yo fiebre reumática, la cual da por un estreptococo. Entonces, pues empiezo con tratamientos fuertísimos de antibiótico durante 15 días, 3 dosis al día de un antibiótico brutalmente fuerte. Me sentía un poquito mejor, pero no, o sea, y como que las áreas donde empezaban los dolores en articulaciones cada vez eran más grandes. Entonces, pues llegó un momento en que me dijo, pues no, no es de mi departamento, voy a ver a alguien más. Entonces fui a ver a mi médico general de toda la vida. Él me da un tratamiento más fuerte, igual por 15 días de antibióticos. Pues nada, el factor reumatoide seguía saliendo positivo. Y me dice él, ¿sabes qué? Pues no, ya no es de mi departamento, vete a ver un otorrino. Okay. Me voy a ver al otorrino, le llevo todos mis estudios. Y me dice, pues sí, en efecto tienes este estreptococo, pero este no causa la fiebre reumática. O sea, lo que tú ya tienes es un problema reumático y lo que tienes que ir a ver es un reumatólogo. Entonces, pues bueno, o sea, ya cada ida al doctor yo lloraba porque cada vez me sentía peor, cada vez me Justo, estresaba más el dolor y cada vez o sea, no sé, sentía que algo estaba pasando y algo no estaba bien, ¿no? Total que la mejor amiga de mi mamá tenía artritis reumatoide y pues veía un médico muy bueno. Entonces iba a tener cita con este doctor, entonces me dice, ¿por qué no vas conmigo? Pasas conmigo, le platicamos al doctor que vea tus estudios y pues ver qué te dice. Entonces, bueno, ahí te voy con él, ¿no? Cuando llegué con él ya estaba en un nivel de estrés tal que me dijo, ¿sabes qué, Ana? O sea, vete a tu casa, desentiéndete de médicos, estudios, relájate y cuando te sientas tranquila y en paz, te mandas a hacer estos estudios y me vienes a ver. Pues así lo hice. Pero pues esto fue creo que 2 meses, ¿no? Porque estaba yo tan aturdida y tan harta de médicos y de no sentirme bien. Pero el tema fue que empezó a llegar el invierno y entonces empezó a llegar el frío y entonces yo me empecé a sentir peor porque con la artritis, la humedad y el frío hace que tú te sientas mucho peor, ¿no? Entonces yo me sentía cada vez más mal hasta que pues ya de plano una amiga habló conmigo, me dijo, una amiga tenía unos síntomas parecidos y le dio una cosa fea y me dijo, chécate. Entonces pues dije, bueno, creo que ya es el momento, me mandé a hacer los estudios y pues mi mamá le mandó resultados al médico y pues fue mi regalo de Año Nuevo. Para Navidad el doctor ya le había dicho a mi mamá lo que yo tenía y yo tuve cita con él hasta el día 31 y entonces fue mi regalo de año Nuevo justo ese año, pero pues ya para entonces yo me sentía muy mal, o sea, yo sentía que no iba a volver a caminar, que no iba a volver a tener una vida normal. Una tía de mi papá había tenido artritis reumatoide y de haber sido una mujer de unos 70, quedó chiquitita, toda deforme, o sea, tuvo una muerte espantosa y una vida horrible. Entonces, y la amiga de mi mamá pues también tenía cierta deformidad y no la pasaba bien. Entonces, como que mis referentes de la enfermedad, pues la verdad es que eran horribles, ¿no? Entonces, para mí la noticia fue devastadora porque pues yo me encontraba en un punto en el que, pues digo, todavía no estaba casada, no tenía hijos, estaba empezando como en el mundo profesional, o sea, yo me quería comer el mundo y pues de repente me encontraba ante una limitación en donde mi cuerpo ya no me permitía moverme. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que lo que hace es inflamar, o sea, ataca tus propias articulaciones. Entonces, lo que hace es que el líquido sinovial que hay entre cada articulación se sale y eso genera inflamación, se pone, haz cuenta, rojo, muy caliente y genera mucha rigidez. Entonces, por ejemplo, en las noches, pues no te puedes mover. Entonces, no duermes bien porque no importa la posición en la que te pongas, siempre algo te va a doler. En las mañanas, literal, amaneces tiesa y caminar, o sea, de tu cuarto al baño es una tortura si tienes inflamados los pies. Pues empieza a cambiar todo tu estilo de vida y normalmente los tratamientos empiezan a hacer efecto después de 3 meses.
Entonces, la mera temporada de invierno, pues yo la pasé, la verdad, muy mal. O sea, creo que fue la peor depresión de mi vida. O sea, yo sentía que mi vida ya no tenía sentido, que ya se había acabado todo, que yo no iba a volver a trabajar, que quién me iba a querer con... O sea, pues yo me sentía ya una persona discapacitada. Yo no soportaba los dolores, o sea, yo no quería vivir de esta manera. Entonces, la verdad fue muy duro. Cuando empieza la primavera y empieza a calentar el ambiente, pues me empiezo a sentir mejor y coincide que es la temporada en la que los medicamentos empiezan a hacer efecto. Entonces, pues yo me doy cuenta como que recupero prácticamente mi vida a la normalidad, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente la vida cambia, ¿no? Porque ya vivías eternamente, pues pegado a un tratamiento médico, ¿no? Que implica pues, cierta inversión mensual en cuestión a ingresos, te implica, pues tienes que tener más descanso. Yo era bien parrandera, bien fiestera, me encantaba. Pues digo, no era así que fuera la Chupitos y me las pusiste de seguro diario, pero pues sí me gustaba la fiesta, o sea, y sí tomaba, ¿no? Y ahí aquí pues de pronto te encuentras con que estás tomando medicamentos muy agresivos al hígado, pues que no hay que echarle más, ¿no? Y que aparte se contraponen, entonces pues deja de beber, tienes que bajar de peso, hay que hacer ejercicio, pero pues cierto ejercicio y no pasarte, porque si te pasas es contraproducente y te sientes mal. Entonces, o sea, la verdad es que vives un proceso muy duro porque tu vida por completo cambia, ¿no? Y luego, por otro lado, pues psicológicamente vienen pues muchas reacciones, ¿no? Porque te sientes pues como que la gente te tiene lástima, como que la gente ya no te ve igual, eh, no sé, o sea, sientes como que de verdad ya no tienes para dónde, ¿no? Durante mis primeros años de enfermedad, pues fue muy duro porque, o sea, yo estaba como enojada con el mundo, con el doctor, con los medicamentos, porque aparte justo antes me había empezado yo pues como en un camino medio espiritual y que el comer sano y no meterte medicamentos. Y entonces fíjate que estás en ese proceso y te dicen que vas a vivir medicada hasta el fin de tus días y que te dio algo que no se te va a quitar. Entonces, y pues bueno, otra cosa también muy importante es que pues todo lo que tenga que ver con el sistema inmune, el tema de las emociones siempre juega un rol súper importante. O Justo sea, lo que te iba a preguntar, ¿no? En ese sentido, uno es la primera vez que te dicen tienes artritis reumatoide, ¿qué fue tu primer pensamiento? O sea, ¿qué fue lo primero como que en lo ese primero que entonces? pensé, o sea, yo la única imagen que me vino fue la de mi tía. Okay. O sea, yo ya no hice una vida, yo ya no voy o sea, no voy a encontrar quien me quiera, me voy a quedar sola. ¿Qué va a ser de mí el día que mis papás no estén? O sea, voy a hacer un bulto, un mueble que hay ahí, revolcándome del dolor, me voy a deformar toda, o sea, el tema de deformarme era una de las cosas que más horror me daba, porque yo veía las manos de la gente con artritis y era una de las cosas que más me apanicaba, ¿no? Entonces, pues bueno, mi primer pensamiento era ese, o sea, mi vida ya valió, ¿no? Sí. Porque Y aparte, ahora, pues, y al final de cuentas no sabes, ¿no? Bien de qué se trata la enfermedad, no sabes cómo funciona. Y ya sabes, no falta la gente bien linda que te regala el libro de artritis reumatoide de la Clínica Mayo para que te enteres bien de todo lo que te va a pasar, ¿no? Entonces, o sea, de repente son en esas cosas que tener información es lo peor que te puede pasar porque tu mente se compra todo. aprovechando esa parte, antes de seguir continuando, o sea, ¿qué le dirías a las personas, tanto quienes acompañamos a alguien que tenga eso que conocemos y como dices tú, con el fin muchas veces de ayudar, pero no sabemos si realmente estamos apoyando o no? ¿Qué dirías tú? No hagan esto. O si haces. Pues mira, o sea, una de las primeras que yo le diría a la gente es, no busques en internet, no compres libros, no compres información de más, porque cuando tú buscas en internet te hablan de una manera muy general, o sea, y dentro de la artritis reumatoide, no soy reumatóloga, pero hay muchas variantes diferentes. Y el cuerpo de cada uno es único y individual. Entonces, a lo mejor a una persona un tratamiento le causó X efecto secundario, pero no quiere decir que te va a pasar a ti.
A lo mejor en X persona la inflamación se le fue a sus órganos internos, pero no es el tipo de la artritis que tú tienes. Entonces, si tú lees de manera general, te vas a comprar cosas que no son un hecho, que no sabes que te van a pasar, y finalmente ahí te narran la enfermedad hasta que te mueres, ¿no? Entonces, la verdad es que es aterrador. Y, por ejemplo, otra cosa que a mí me pasaba, que bueno, todo el mundo me decía así, de repente eres tan positivo porque, y es algo en lo que yo he trabajado mucho, o sea, el tema de mandarme a hacer estudios, o sea, para mí siempre era un estrés irreal. O sea, porque todo el mundo me decía, ¿por qué eres negativa? No, no soy negativa, pero es que llevo 20 años en donde cada que me hago estudios, ¿por qué? Porque cuando te haces estudios porque te sientes mal, los resultados no son los óptimos, ¿no? Y esa, por ejemplo, fue una parte de mis errores. O sea, yo en lugar de hacer una visita con el doctor cada 6 meses en los periodos en los que me sentía bien y que mis estudios estuvieran en ¿cómo se llama? Puse o sea, bien, yo me esperaba cuando me sentía mal. Entonces, pues, ¿cómo crees que salían los resultados? Pues pésimos. Claro, sí, sí, sí. ¿No? Y ahí, como Entonces, dices tú, juega mucho esa parte, ¿no? Porque es un punto importante que tocas, que nos sirve a todas y a todos en el sentido de, tienes mucha razón, te haces los estudios cuando te sientes mal y obviamente tu cuerpo ya te lo está diciendo, tu cuerpo ya te está diciendo en sí algo no está bien y por obvias razones tu estudio va a salir eso, ¿no? Pero mejor vamos ahora sí a cambiar ese chip y buscar los estudios cuando, como dices tú, cuando nos sentimos bien, o sea, que sean más estudios preventivos, ¿no? Que estudios como de extinguidor, ¿no? Como cuando va un bombero con su extinguidor a apagar con las mangueras y el camión y todo, a apagar un incendio que ya está en una casa, ¿no? Entonces... Y ya que tienes la enfermedad, pues te das cuenta de, o sea, sí hay una parte genética, ¿no? Porque sí la tenemos, una predisposición, pero también te das cuenta que hay muchísimos factores que son los que te llevan a que te enfermes, ¿no? Entonces, y por ejemplo, una de las cosas que me pasaba es que me daban los resultados, que no entiendo porque no soy doctor, y entonces veías que la proteína X o cosas así que no entiendes, está fuera de rango, entonces tu mente ya se compró así de no inventes, o sea, parte de la artritis, o sea, seguro ya el riñón ya se está muriendo y el hígado está pésimo, y llegabas con el doctor así con tus estudios de todo está muy mal y te decía, vamos bien, tú, o sea, ¿cómo, no? Y yo ya me había torturado el día del estudio, la entrega de resultados, entonces yo sí recomiendo, no eres doctor, o sea, los resultados, ¿para qué los abres? O sea, ni lo sabes interpretar, ni los entiendes, y nada más te va a ayudar a que tu mente te la juegue chueca, ¿no? Y obviamente vas a caer en este círculo en donde cada que hay estudios, cada que te sientes mal, obviamente te vas a ir al pesimismo y obviamente vas a caer en una depresión, ¿no? Entonces, pues bueno, esta parte es como uno de mis más grandes consejos que les puedo dar. Y en cuanto a la gente que te rodea, es un tema bien complicado. La verdad es un tema bien complicado porque de entrada no sabemos ser empáticos con la gente si no hemos vivido algo, ¿no? Por ejemplo, me pasaba hace poco con mi novio, ¿no? Que le dio COVID y pues ya es que te duelen todas las articulaciones, ¿no? Y entonces dice que era un dolor tan horrible. Entonces le dije, me dice, es que no me puedo ni mover y me siento pésimo. Le dije, ok, ya puedes entender así de poquito lo que yo vivo todos los días de mi vida. Entonces ahí como que él se quedó pensando y dijo, pues sí, eso está cañón, ¿no? Porque cuando estás luchando con un cuerpo inflamado con dolor, lo que para cualquier, o sea, para cualquier persona es súper fácil hacer, para mí me cuesta 3 veces el trabajo hacerlo. Ejemplo, yo era una persona que me encantaba sentarme en el piso en posición de chinito, ahorita me cuesta mucho trabajo hacerlo. Y esta parte que comentas también del hecho que empiezas como este camino espiritual y de pronto es la parte de médica, ¿cómo la logras tú compaginar o llevar? Porque también ambos han hecho, yo creo que un trabajo para que tú mejoraras, ¿no? Mira, entonces, bueno, pues ya cuando me entero de esto, odio al doctor con todo mi corazón, a los medicamentos,
Y para mí el culpable de mi enfermedad era el doctor. O sea, yo odiaba al doctor. Tiempo después se las pasé y entendí que no era su culpa. O sea, él era un medio para que yo viviera bien, ¿no? Y volviera a tener una calidad de vida. Lo mismo pasaba con los medicamentos. O sea, no eran mis enemigos. Me iban a ayudar a vivir normal, ¿no? Eh, y en ese entonces, pues bueno, empecé como a recibir mucha información en cuanto a, pues que tú puedes sanar tu cuerpo, a que tu mente es lo que te lleva a las enfermedades, que tus temas emocionales. Y pues bueno, yo previo a eso, pues sí había tenido como temas de terapia, porque siempre he creído que la terapia debe ser parte de la canasta básica, porque siempre estamos enfrentando retos y siempre estamos viviendo cosas con las que no sabemos lidiar y que luego la gente que nos rodea no precisamente nos saben ayudar, ¿no? A llevar. Entonces, sí creo que siempre es importante ponerte en manos de un especialista que te pueda ayudar a sobrellevar la vida, ¿no? Entonces, yo había tomado terapias y cosas así, pero, o sea, pues como más a nivel psicológico normal, ¿no? Entonces, cuando tanto me empiezan a decir que si los pensamientos y todo este rollo, pues yo me empiezo a adentrar. Entonces, encuentro un curso que se llama Conciencia de Salud, que lo imparte Marta Sánchez Navarro. Lo tomo, y la verdad es un curso extraordinario. Está un poco basado en los libros de Luisa Hay, en donde pues te van hablando de la información que cada enfermedad, o sea, ¿por qué te enfermas, no? Claro. ¿Qué es lo que el cuerpo te está tratando de decir? Entonces eran como las causas metafísicas de las enfermedades y te empiezan a ayudar a ver como decretos y cosas de este tipo. Y pues yo empiezo a hacer mucha conciencia, pues de muchos de los temas que yo traía que me habían llevado a esto, ¿no? Y entonces, pues yo empiezo a trabajar ya de manera mucho más fuerte, pues con diferentes terapeutas de diferentes técnicas y diferentes cosas, y empiezo a descubrir en mí, pues muchas de las raíces que generaron esta enfermedad, ¿no? En donde, pues sí, eventualmente un papel muy, o sea, principal y fundamental lo jugaba tanto mis pensamientos como mis emociones, y creo que en definitiva, en mi caso, juega un papel mucho más determinante a las emociones que mis pensamientos, porque soy una persona muy emocional. Okay. Pues hay personas que son mentales, hay personas que son emocionales. Quienes son mentales normalmente son más lógicos y reaccionan más, pues de manera mental, ¿no? Y a mí la emoción me mata. O sea, yo cuando estoy pasando por un problema, o sea, pude haber sido, me peleé con el galán, yo ya no funciono. O sea, la emoción o sea, me bloquea por completo. Entonces, y obviamente pues ahí se va unando las creencias que vas metiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, fue todo un reto y todo un trabajo, y obviamente pues yo empecé pues a leer muchos libros y a darte cuenta que hay muchísima gente que se sana de temas fuertísimos como cáncer, pues con diferentes técnicas energéticas, ¿no? Entonces, pues yo empecé la verdad que a pegarle a todo. Y la verdad es que esto sí marcó un parteaguas grandísimo en mi vida, ¿no? Porque pues yo de haber sido una empleada en una empresa, por ejemplo, el último año cuando me diagnosticaron la artritis, la empresa donde yo trabajaba se había fusionado con otra y pues el proceso ¿cómo se llama? De fusión fue fuertísimo, corrieron a mucha gente, fue mucho estrés, que yo también creo que fue parte de lo que me acabó empujando todo esto, ¿no? Entonces, era como yo la pasaba muy mal, yo ya lloraba de no quiero ir a trabajar, pero no me iba a dar el paso de irme. Entonces, de arriba me mandaron el vete y me liquidaron, ¿no? Entonces, pues eso me dio tiempo de empezar a trabajar conmigo y empezar a encontrar como un camino diferente. Luego conseguí otro trabajo, pero era ya pues un trabajo mucho más relajado porque yo no podía tener tantas horas de estrés, tenía que tener como tiempos de reposo, o sea, te digo, tu vida cambia, ¿no? Entonces, pues bueno, ya seguí yo con mi vida, medio adaptándome a días buenos, días malos, días me siento bien, días no tanto, y pues bueno, los momentos muy buenos donde tu cuerpo reacciona perfecto al tratamiento, pues yo era una persona normal que hacía una vida normal y subía y bajaba y venía y feliz. El problema era cuando me venía una crisis. Y esas crisis que las disparaba, pues un tema emocional. Ok, sí, sí. Entonces, cada que a mí me venía alguna cosa fuerte, pues en automático mi sistema se deprimía, actuaba la artritis y yo estaba pésimo. Entonces, a la hora que yo estaba pésimo, entonces psicológicamente, pues te pones muy mal, porque entonces es como en todo esto que creíste que te ibas a sacar adelante,
pues te das cuenta que no. Te viene abajo. Hasta el sótano, porque dices, no, claro que no, nunca me voy a curar y no importa lo que haga, siempre voy a estar mal y siempre me voy a sentir mal y si entonces todo lo que dice el libro es cierto y me voy a deformar y me voy a quedar horrible y me voy a morir horrible sola, apestada, nadie me va a querer, porque son los pensamientos que traes, ¿no? Unidos a toda esta carga emocional. Entonces, pues bueno, pues yo sobrellevé pues la enfermedad 10 años de esta manera, ¿no? Y de repente, pues bueno, sucede un evento, pues la verdad, bastante triste en mi vida. Hace 11 años falleció mi hermano. Entonces, cuando mi hermano fallece, pues es un golpe brutal. O sea, justo me quedo sin trabajo una semana antes. Mi hermano fallece de manera así como intempestiva, porque la verdad no lo esperábamos. Fallece a los 42 años, deja 2 niños chiquitos, y él y yo éramos exageradamente apegados. O sea, no había día que no habláramos, por lo menos 2 días a la semana comíamos. Para mí él era así como una de mis pilares, ¿no? Entonces, cuando él fallece, pues, o sea, mi mundo se vino abajo, totalmente. O sea, entonces, pues obviamente la artritis se fue a tope. Emocionalmente, pues yo en una depresión de la que yo creí que no salía, ¿no? Entonces, eso me lleva a que justamente como 2 meses antes había yo tomado un curso, bueno, había empezado a tomar terapia de Theta Healing y tomo el curso de Theta Healing. Y en ese curso, pues, no sé, tengo esta conexión espiritual en donde empiezo a entender la muerte de mi hermano y donde empiezo realmente, pues, mi proceso de sanación de muchas de las cosas que yo había detectado, pero que nada más las había visto, no las había yo trabajado. Entonces empiezo a trabajar muy fuerte conmigo y pues a raíz de eso empieza pues realmente mi despertar espiritual, por llamarlo, y mi camino de sanación en donde pues yo fui el paciente durante mucho tiempo con muchas personas, tomé millones de cursos y pues eso me llevó a lo que hoy hago, ¿no? Que me dedico a dar terapia, y pues bueno, a cada vez prepararme más, capacitarme más y pues bueno, a darte cuenta que pues sí, estas pérdidas son muy fuertes, pero pues que en ti está el poder hacer ese cambio y esa transformación, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, afortunadamente, o sea, sí creo, hoy así lo veo, hoy sí creo que fue muy afortunado el que apareciera esta enfermedad, porque si no hubiera aparecido, pues yo no hubiera pues recorrido todo lo que he recorrido ni estaría donde estoy hoy, ¿no? O sea, seguiría a lo mejor trabajando en una oficina en total inconsciencia y pues viviendo una vida pues diferente, ¿no? Y aquí aclaramos también un punto importante, ¿no? Eso es como comentabas en un inicio, ¿no? Lo que estamos hablando es de manera individual, así como comentabas, o sea, la artritis que tienes o el tipo que tienes es hay diferentes tipos, ¿no? Y el que tú tienes es uno de, no sé, de varios, no tengo mucha idea sobre esta enfermedad. Y lo que me gustaría comentar a quienes nos están escuchando, lo que nos están viendo, esto es lo que a Ana le ha servido, ¿no? Es su camino individual, ¿no? Y vamos a subrayar esa parte individual, lo que a ella le ha servido, lo que a ella ese camino que ella necesitaba pasar. Cada persona vive tiene un estilo de vida, una vida diferente, estamos en diferentes etapas, en diferentes momentos, y esto es lo que Ana tenía que vivir en su vida, en su momento y a nivel individual, ¿no? Entonces, es lo que nos está compartiendo, cómo ha sobrellevado esa enfermedad, qué es lo que a ella le ha servido y cómo ha salido adelante y qué ha sacado de todo esto además. Y mira, fíjate, una cosa muy importante es como, pues bueno, al principio tus familiares, tus amigos, la gente que te rodea, pues bueno, están conscientes de que tienes una enfermedad y con esto se va a identificar mucha gente que tenga algún padecimiento crónico. Pues la gente se acostumbra a que lo tienes. Entonces la gente de pronto espera de ti que tú sigas actuando y siendo una persona que funciona al 100%
cuando tienes un padecimiento que no te permite hacerlo, ¿no? Entonces, dejan de tener esa empatía o esa comprensión y pretenden que hagas o actúes de una manera en la que tu cuerpo no te lo permite, ¿no? Entonces puedes tener épocas muy buenas porque trabajas mucho contigo, cuidas tu alimentación, tu dieta, haces ejercicio. Yo, por ejemplo, una de mis mejores etapas, vas a decir qué chistoso, fue la temporada previo a la pandemia. Pues me puse a full en el gimnasio, iba casi 2, 3 horas al día, me sentía súper bien, bajé un montón de peso, mi alimentación estaba súper cuidada. Me di cuenta que la alimentación era bien importante, porque había muchos alimentos que inflaman al cuerpo, ¿no? Y que si inflaman al cuerpo, ayudan a que tu sistema inmune no funcione adecuadamente. Entonces te das cuenta que es un equilibrio de todo: dormir bien, meditar, estar tranquilo, quitarte el estrés, hacer ejercicio, comer sano, y que todo eso sí te puede llevar a vivir una vida de calidad y estar perfectamente bien. Entonces, para mí es un gran conocimiento, porque cuando tengo estas bajadas, yo sé que de mí depende y que yo tengo todas las herramientas para volver a estar en ese lugar donde estuve, ¿no? Que de nadie depende más que de mí. O sea, porque el médico te va a dar el chocho y la pastilla, pero eso lo que te va a quitar es el síntoma. O sea, la raíz y el poder llevar una vida diferente solo depende de ti, pero si es una chamba diaria, ¿no? O sea, si yo hoy me tiro a comer todas las cosas que tienen muchísima azúcar, harina, subir de peso, me vale gorro, no hago ejercicio, pues evidentemente me voy a sentir mal, ¿no? Claro. Si me pasa alguna situación y no trabajo conmigo y me quedo en el drama y en la depresión, pues ¿qué crees que va a pasar? Me voy a poner mal, ¿no? Sí. Entonces, y pues bueno, y obviamente lo que sí creo que es importante es, pues, como siempre, sensibilizar a la gente que te rodea, que aunque te vean bien y aunque estés haciendo un esfuerzo sobrehumano por estar bien, no dejas de tener esa enfermedad crónica degenerativa que no se quita, ¿no? Entonces, que pues sí, tú estás haciendo ese esfuerzo por vivir bien y estar tranquila y dar lo mejor de ti, pero pues que eventualmente eso está ahí, ¿no? Entonces, y pues mira, yo ahorita, o sea, por ejemplo, te puedo compartir otra de las cosas que a mí, por ejemplo, me frustra mucho, es que cuando hay una mala época, la gente te dice de, ¿cómo? O sea, si eres terapeuta y ayudas a un montón de gente, o sea, ¿cómo es que tú estás mal? ¿Y ¿Estás cómo es mal? que tú no te has curado? ¿Y cómo es que tú te deprimes? Entonces, o sea, yo de repente veía como temas con la depresión, que yo decía, pues es que ¿por qué a cada rato caigo como en rollos de sentirme deprimida, no? Y una de las partes en las que yo nunca me había metido era en analizar o buscar información sobre el tema psicológico en alguien que tenía una enfermedad autoinmune, ¿no? Cuando me pongo a ver, pues sí, parte de los síntomas psicológicos es depresión, porque a cualquiera le puede pasar que cuando tu Claro. vida cambia drásticamente, pues te genere depresión, porque no estás cumpliendo tus sueños, tus expectativas y miles de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, la vida se fue poniendo complicada y pues bueno, yo he seguido tomando terapias. En el 2021 fue un año muy complicado para mí en muchos aspectos, problemas personales, y por otro lado, falleció mi papá, después de 4 años de estar enfermo, y lo cual para mí fue un golpe bien duro, ¿no? Porque fue acompañarlo durante 4 años, enfrentar mis demonios, volver a enfrentar la pérdida de mi hermano, mis propios miedos, y pues bueno, llevaron a un deterioro de mi cuerpo brutal. Entonces fallece mi papá en junio y en octubre empiezo yo a estar con miles de padecimientos. O sea, estuve 3 veces hospitalizada. La última en 28 de noviembre me quitaron la vesícula. Y bueno, han sido así muchas cosas. Y justo, ¿no? Pues mucha gente te dice así de, pero ¿cómo, no? O sea, la artritis a tope. Y es eso, ¿no? O sea, el no dejamos de ser humanos. O sea, yo soy Exacto. terapeuta, ayudo a la gente, amo mi trabajo, me fascina ver los cambios y la transformación en la gente, trabajo conmigo, pero de repente hay veces que hay situaciones que son más fuertes que tú o que son más difíciles que tú y Claro. que permiten como levantar, ¿no?
Ahorita, por ejemplo, afortunadamente me siento súper bien después de lo de la vesícula, siento como que solté ya mucho de todo, como terminado de sanar y de resolver, o a lo mejor queda un poquito de lo de mi papá. Mi cuerpo físico se siente bien, estoy empezando a retomar pues todo mi camino y me empiezo a volver a sentir en esa energía en donde estoy tomando el control de mi vida de nuevo, ¿no? Pero también tengo la humildad de decir, pues no, güey, se me cayó todo. Sí, O sea, y se me además cayó es un todo. proceso que, como comentas, o sea, cada ser humano lo lleva y aunque seas, por ejemplo, terapeuta, pero finalmente estamos viviendo en diferentes etapas o en diferentes temporadas, ¿no? A veces tenemos nuestra primavera, nuestro verano, a veces tenemos nuestro invierno, porque tenemos que pasar esas temporadas, porque es parte Eso, de nuestro caminar, de nuestro crecimiento. La persona que, en mi opinión personal, ¿no? O sea, la persona que no tiene todas esas temporadas o que no deja o no se deja vivir en esas temporadas y trabajar en ellas, pues es una persona, en mi punto de vista, que a lo mejor quiere estar en una zona cómoda en la que no quiere crecer, porque para crecer es salirse de esa zona cómoda y también no estar tan a gusto, ¿no? O sea, es como que habrá cosas que no te van a gustar y habrá momentos en que yo sí creo que Dios, que la vida te pone retos, muchas veces para decir, a ver si captaste esta lección, ¿sí? O sea, los tomo más fíjate como que estos retos de creo ver, que se ¿ya puso muy de, aprendiste? ¿No? ajá, se Estás puso en muy la de práctica. moda este rollo de que pues la terapia, el pensamiento rosa y pensemos positivo y pídele al universo y te va a traer todo, se oye bien lindo, pero no es una realidad. O sea, porque, o sea, yo siento que la vida es una universidad y venimos a crecer y venimos a aprender y venimos a transformarnos, pero las experiencias y los retos, como bien dices, es lo que nos va a llevar a ello, ¿no? Sí. Porque pues digo, vivir eternamente pensando en que ahí pienso bonito y todo me va increíble, pues sí se oye bien bonito, pero no es una realidad. O sea, Ujú. porque por ejemplo, yo hablaba hace poco, yo estuve en un grupo de ayuda y de apoyo para todo el tema del duelo. Viví un duelo acompañado en esta ocasión y viví un duelo aislada en el de mi hermano y fue totalmente diferente. O sea, te das cuenta que digo, y no tiene que ver con la relación, porque hay gente que te dice, ay, no, pues es que si se te muere el hijo es lo peor que te puede pasar. Bueno, para unas personas, ¿no? A lo mejor para mí, en su momento, la muerte de mi hermano fue lo peor que me pudo pasar, y hoy la muerte de mi papá es lo peor que me pudo pasar, ¿no? Y hay gente que no tiene una relación con su papá y a lo mejor dice, ay, no, pues que si te muera tu papá, ¿qué, no? Ujú. Y puede haber una tanatóloga que ayuda a toda la humanidad, pero va a ser muy diferente la experiencia cuando sea su pérdida, ¿no? Claro. Y pues el entorno y, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, pero sin embargo, pues te da muchas herramientas de aprendizaje, ¿no? O sea, yo ahorita pues sí te puedo decir que ha sido un periodo de oscuridad largo, duro, o sea, no se lo deseo a nadie, pero también muy enriquecedor. Justo eso te quería preguntar, ¿cómo aceptar el vivir con una enfermedad crónica antes de irnos? Lo que te decía, yo al principio odiaba al doctor, las medicinas, todo, pues hasta que de repente entendí, ¿no? Digo, ahí te voy a contar, leí un libro alguna vez que se llama el don de tu alma, ¿no? No, el poder de tu alma. Y entonces, bueno, esto era como un rollo muy espiritual en donde hablaban el cómo nosotros, así como elegimos a nuestro papá, a nuestra mamá, nuestras experiencias de vida, pues de repente veníamos a esta vida a vivir ciertas experiencias porque veníamos a eso, a aprenderlo, ¿no? Entonces, era un poco el quitarte de este tema de victimismo a realmente aceptar, pues que tú a lo mejor solicitaste ese reto por algo, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a entender eso, la verdad es que hoy te puedo decir, no brinco de alegría ni te digo qué felicidad tenía artritis, Ujú. pero ya hice las paces con el doctor, con las medicinas y conmigo misma y con la enfermedad, porque yo sé que hoy está aquí para decirme cuando algo no está bien. ¿Me explicó? O sea, cuando empiezo con síntomas, cuando empiezo con dolores, cuando me empiezo a sentir cansada, cuando empiezo a no sentirme bien, es una manera de que mi cuerpo me está llamando para que me voltee a ver y me dé cuenta que algo de lo que está a mi alrededor no está funcionando. Ujú.
que hay algo que tengo que trabajar, que hay algo que tengo que resolver, que hay algo en donde tengo que poner mi atención. Entonces, cuando lo ves de esta manera, lo ves como un aliado, ¿no? Hay gente, por ejemplo, en algún libro leí alguna vez de una persona que le dio cáncer y que decía que el que le hubiera dado cáncer era lo mejor que le había pasado, porque en algún momento había tenido mucho dinero y el dinero lo había conllevado a tener muchísimos problemas, falsas amistades, etcétera, ¿no? Y el haberse enfermado, pues lo había llevado a ver quiénes realmente estaban a su lado, a poder encontrar sus propias heridas y lamerlas y resolver cosas y vivir una vida más auténtica, ¿no? Con la gente que realmente tienes que estar en relaciones más sanas, en ir quitando de tu vida lo que te enferma y lo que no te ayuda. Y para mí eso es hoy la artritis. O sea, para mí es ese foco rojo de a lo mejor la ilusión me está haciendo cegarme o no darme cuenta que estoy pasando por X cosa, pero mi cuerpo me está alertando de que hay algo que está pasando que no quiero ver. Okay. ¿No? Pues bueno, yo he logrado tener el equilibrio de poder, te digo, pues doy mis terapias, doy cursos, soy colaboradora de MOR, soy gerente en una empresa, la empresa es de mi novio, soy gerente comercial y pues digo, estamos metidas, ponemos pisos epóxicos, entonces ando metida en obras y visitas a plantas y, o sea, es una vida muy activa y muy, y pues que yo he logrado, ¿no? O sea, como hacer todas esas cosas y pues superar las propias limitantes que yo en algún momento me había puesto, ¿no? O sea, por ejemplo, y hay situaciones en las que de repente me siento así hiper orgullosa y a lo mejor para otras personas dicen qué tontería, ¿no? Pero la temporada que empecé a hacer mucho ejercicio estaba yo muy bien. Pues yo pensaba que yo ya no iba a volver a caminar y que iba a estar en una silla de ruedas y en una cama por siempre y así, ¿no? Y pues de repente te das cuenta que no, ¿no? O sea, que sí pudiste hacer una vida normal y mi hermana vive en Australia y vinieron hace como 4 años y quisieron ir a Teotihuacán, ¿no? Y pues yo veía la pirámide del Sol y decía, pues no, nunca en la vida, ¿no? O sea, ¿cómo voy a subir yo eso? Y me acuerdo que alguna vez anterior que vinieron lo intenté y pues no, mis pies no me daban, mi cuerpo no respondía y era, pues no, yo no puedo. Y en esta ocasión que te digo que estaba yo súper bien, o sea que ahorita sí estoy a media hora de llegar a ese punto, o sea, logré subir hasta arriba y bueno, para mí era así, yo no cabía de la felicidad, me cansé, sí, pero pues como que se cansa cualquiera, ¿me explicó? Sí, sí, Pero sí. para mí fue darme cuenta que, o sea, de mí solo depende y que yo puedo tener la vida más normal y vivir con plenitud si yo así lo quiero. Pero siempre tienes esta vertiente y siempre tienes esta forma de elegir, o sea, o me vuelvo la víctima de mi enfermedad y estoy en el drama y me permito vivir en depresión, triste y ay, pobrecita de mí, bla, 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 o te metes con todo, trabajas con tus demonios, sanas tus heridas, haces lo que tengas que hacer para poderte volver a poner en pie y tomar el control de tu vida y no cederle tu poder ni siquiera a una enfermedad. Bello, Ana. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Y me llevo esto también bueno, aprendí muchísimo contigo el día de hoy, pero cierro con esto de toma el control de tu vida, toma el control de tu enfermedad y no vivas en ese victimismo que al final de cuentas no te va a llevar a ningún lado. Yo espero que este episodio te haya gustado, hayas aprendido más sobre cómo construir esta vida de una manera más consciente, escuchando más a tu cuerpo y que tu cuerpo es sabio y que tu cuerpo te da también las respuestas que quieres. Muchísimas gracias, Ana, por habernos compartido tu mensaje, habernos compartido tu experiencia de vida, que yo sé que a muchas personas les va a gustar escucharlo, pero sobre todo las va a apoyar y las va a impulsar a la mejor hacer ese cambio que estaban ellas esperando. Muchísimas gracias a ti que nos escuchas y nos Gracias ves. a ustedes y pues de verdad, o sea, espero que pues mi experiencia ayude a otros, porque
pues no sé, o sea, yo en mi propio caso de repente oír que gente le lograba dar la vuelta a una enfermedad y podía vivir bien y feliz y tener una pareja o sea, todas esas tarugadas que yo me decía, darme cuenta que no son ciertas, que solo son ciertas si yo me permito que lo sean, pues a mí me ayudó como a transformarme y pues ojalá este mensaje le pueda ayudar a muchas personas que están pasando pues por algo parecido. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, aquí debajo de la descripción voy a dejar los datos de ella por si gustan comunicarse directamente con ella o dejarnos algún comentario. Estaremos muy felices y serán bienvenidos. Recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para activar las notificaciones y compartir. Compartimos este mensaje, hagámoslo y lleguemos a más personas. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.